César Lidvin es tributarista, profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva 1 de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, César? Jorge Lanata soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludar a todo el equipo. También para mí. Bueno, a ver, ¿qué pasa si todo el mundo deja de pagar? Sí, primero quiero aclarar algo, Jorge. El aumento que ha tenido el impuesto inmobiliario y las patentes de auto en la provincia de Buenos Aires ha sido exorbitante. El mecanismo de lo excesivo que ha sido el impacto en el bolsillo de la gente es porque se le actualiza por inflación. Recordemos que la inflación fue del 211%. Acá la ley le da la posibilidad de aumentar hasta el 200%. Y la pérdida de beneficios que existía, que llegaba hasta un 20% por pronto pago, débito automático, boleta por mail, la han sacado. Y además las cuotas tienen un interés implícito, el pago en cuotas por el paso del tiempo. Con lo cual hay casos donde llega a ser obsceno el aumento del impuesto inmobiliario y también de las patentes de autos, ¿sí? Ahora, el problema es que en la Argentina, en los juzgados provinciales, rigen el principio que se llama solve et repet, que traducido al castellano significa pagar para discutir. ¿Por qué? Porque en la discusión de este tipo de impuestos, tanto inmobiliarios como la patente, no tiene efecto suspensivo. O sea que para que yo discuta, primero me van a ejecutar la deuda judicialmente, se incrementan con intereses punitorios, con honorarios judiciales, y hasta tanto algún juez me dé la razón, primero tuve que haber pagado. Entonces, me parece que la única alternativa que existe para ejercer una rebeldía práctica, ¿sí?, es que los jueces den como una medida cautelar que hasta tanto se resuelva si este impuesto o estos impuestos son irrazonables, si estos impuestos de alguna manera superan la capacidad contributiva, la capacidad de pago de los contribuyentes, porque no creo que la mayoría de los contribuyentes puedan haber incrementado sus ingresos para pagar este excesivo impuesto inmobiliario de las patentes, ¿sí? Además hay que tener en cuenta, Jorge, que acá hay una doble imposición, porque para el inmobiliario y para los automotores lo recauda la provincia, pero además la nación cobra sobre el mismo bien bienes personales, con una alícuota del 1,75%. Entonces yo digo, parece que estamos llegando a un límite de tolerancia de los contribuyentes, de los ciudadanos, límite de tolerancia en el uso del dinero público. O sea, hemos visto casos justamente en la provincia de Buenos Aires bastante obscenos, ¿sí? Y también hay un límite de tolerancia a la alta presión fiscal. Lo que pasa es que esa rebeldía tiene consecuencias, y esas consecuencias es que los contribuyentes pueden tener embargos sobre sus cuentas, hasta tanto algún juez dé una cautelar donde le inhiba a ARBA a intentar cobrar hasta que se resuelva este tema. La salida judicial, de este tema no tiene nada que ver con que el costo del impuesto sea usurario. Sea como sea, esa salida se da igual. Sí, claro, se puede ganar luego de varios años en la justicia, y seguramente se va a poder ganar porque los aumentos han sido excesivos, ¿sí? Ahora, hasta que se gane, la justicia cuando es lenta no es justicia. Hasta que se gane, es posible que el contribuyente ya haya tenido que pagar todo el impuesto, más intereses, más multas, más todos los costos judiciales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con la rebeldía. No estoy diciendo que no merezca una rebeldía, estoy diciendo que hay que tener cuidado por las consecuencias de la rebeldía, por el posible embargo y lo que es un largo camino judicial. Acá lo que hay que modificar antes de cualquier rebeldía es el sistema procesal de litigio del contribuyente con el fisco provincial.
Jessica. Sí, ¿qué tal, César? Me quedé pensando si había algún registro en la Argentina, creo que no, de procesos de rebeldía fiscal, pero sí, por ejemplo, algunos me contaban 2001, o sea, época de crisis, que no se puede pagar. Cuando hay gran cantidad de personas que no pueden cumplir con los impuestos, pongamos el de patente y el de inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, ¿puede que haya respuesta colectiva en esos casos de no ejecutar, de que el Banco Provincia no avance? ¿O qué experiencia ha habido en la Argentina sobre eso? La experiencia es que cuando aumenta la morosidad de algunos impuestos, cada tanto viene una moratoria, Sí. y en esa moratoria se puede regularizar con condonación de intereses y en cuotas. Pero acá creo que para esta rebeldía el contribuyente tiene que saber a qué se expone con la rebeldía. No digo que no sea justa la rebeldía, porque creo, como dije, de que ya estamos en el límite de tolerancia con el uso del dinero público, como decimos siempre, con la nuestra, y la alta presión fiscal. Fíjense que el impuesto en los automotores llega al 5% del valor del auto. Quiere decir que le pagamos a la provincia en 20 años un auto. Cada 20 años le pagamos un auto a la provincia, ¿sí? Y la otra pregunta que se hace el contribuyente es: si pago impuesto automotor, tengo que tener buenas autopistas, tengo que tener buenas rutas provinciales. Y todos sabemos el estado calamitoso justamente en la provincia de Buenos Aires de todas las rutas provinciales. No es para dar ideas, pero puede ser que es más riesgoso no pagar el inmobiliario que la patente, porque hay mucha gente que solo paga la patente cuando cambia el auto, cuando lo vende. Sí, bueno, en la medida en que ARBA no avance con un juicio ejecutivo, y en este caso la patente son importes mucho menores que el impuesto inmobiliario. Entonces puede ser que para ARBA no le represente mucha utilidad tratar de salir a embargar a todos los que no pagaron la patente. Pero quiero decir algo importante del impuesto inmobiliario. En el caso de inmuebles rurales, ¿sí? Aquellos inmuebles que superan los $200.000, no hay tope para el aumento del impuesto. O sea, así como para el impuesto inmobiliario hay un tope del 200%, para los inmuebles rurales que superan la evaluación, lo digo en dólares para sacar muchos ceros, ¿no? Los inmuebles rurales que superan $200.000 no tienen tope. Puede ser discrecional de ARBA cobrar lo que tenga ganas de cobrar porque no tiene tope. ¿Eso porque lo de dice hecho, la ley visto, provincial? Que no hay claro, tope. la ley provincial que fue aprobada a fin de año establece que para más de $200.000 no hay tope al incremento por inflación. Gonzalo. ¿Cómo le va, César? Gonzalo Sánchez lo saluda. ¿Qué tal? No, me estaba preguntando, porque todos somos rebeldes fiscales, ¿no? La gran mayoría en Argentina se vive viendo qué es lo que uno no va a llegar a pagar, ¿no? Y toma decisiones en base a eso, ¿no? Uno no paga la patente este mes, no paga tal impuesto, va dejando de modo permanente. Yo le quería preguntar cómo se comportan las moras según las épocas. Si en una época de crisis se dispara la mora, y cuánto es el promedio general. No sé si me explico. No, totalmente, sí. Sí. ¿Cuál es la prioridad en el bolsillo para gastar dinero o para las erogaciones? Yo creo que lo primero, la gente trata de subsistir, y si le alcanza paga un impuesto. Si no, en situación de crisis, el fisco es el último orejón del tarro. Por eso cada 2, 3 años hay moratorias. ¿Por qué hay tantas moratorias? Porque hay mucha presión fiscal. ¿Y por qué hay mucha presión fiscal? Porque también hay mucha morosidad. Entonces, el perro se va mordiendo la cola, ¿no? ¿Y cuánto estima que puede, no? Bueno, esta rebelión, ¿qué magnitud puede tener? Porque nadie va a pagarlo. La verdad que más allá que el que tenga o no tenga, digo, ¿qué magnitud puede tener este escenario? Y la verdad es que deberíamos ver cómo se van dando los acontecimientos, pero si la mayoría no paga, yo creo que van a tener que los legisladores reunirse y anular esa ley que fue aprobada y bajar un poco esta asfixia que hay sobre el sector privado.
O sea, lo que se está viendo tanto a nivel nacional, provincial y también municipal es una asfixia al sector privado para gastos públicos o erogaciones que no siempre el contribuyente está de acuerdo con lo que se gasta con la nuestra. Rolo. Sí, César, ¿cómo te va? Te quería preguntar un poco el tema de la rebelión fiscal o la idea de rebelión fiscal que hay de siempre. ¿Está realmente basada en la noción o la percepción que tienen los ciudadanos de que nada de lo que se paga como impuesto vuelve a la sociedad, o es independiente, o tiene otros factores? ¿Se va más por algunos de los que vos estabas describiendo, o por el tema de no poder pagarlo, que también lo estabas puntualizarlo? Pero digamos, ¿se puede creer que uno estaría como más tranquilo y más cómodo pagando todos los impuestos o esforzándose por pagarlos si viera que hay servicios que vienen en retribución y no viera como se ve que se gasta en publicidades absurdas, se gasta en un montón de cuestiones el dinero oficial que realmente a uno lo choca? Digo, desde los aviones de los gobernadores hasta ver en las publicidades de las canchas de fútbol que promocionan a municipios o a personas de municipios porque sí. Mira, la realidad es que el no pago de impuestos obedece a muchas causas, no hay una sola. Seguramente cada vez que alguien paga un impuesto es inevitable que se pregunte a dónde va a parar ese dinero, ¿no? Y los casos que se detectan de corrupción desalientan mucho el pago de impuestos, pero no lo justifican, por supuesto, ¿no? Por el otro lado, también está la subsistencia. Si no hay plata, ¿sí? Si no hay plata, no se paga. Es decir, no se puede pagar lo que no se tiene, ¿sí? Y por el otro lado, me parece que también hay algunos que, cualquiera sea la situación, viviendo en cualquier parte del mundo, no paga impuestos porque no quiere pagar impuestos. Entonces, digo, hay muchas causas que generan el no pago de impuestos. Algunos patológicamente no quieren pagar ningún impuesto, ¿sí? Pero otros no pueden, y la verdad que otros se cuestionan dónde va el dinero. Así que son varias las causas, no hay una sola. Marina. César, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Mientras te escuchaba hablar pensaba, ¿cuándo la presión fiscal se vuelve técnicamente confiscatoria? Porque el bolsillo es uno solo y uno tiene que pagar impuestos, tasas, contribuciones a nivel nacional, provincial, municipal. Y viste, cuando éramos chicos nos enseñaban en el colegio que determinada presión impositiva era confiscatoria e incluso la podías pelear judicialmente. Y hoy esto está tan desmadrado que va de suyo que es confiscatorio si sumás todo, pero te lo pregunto técnicamente para tener un parámetro. Sí, claro. Mira, es muy interesante este análisis porque no hay ninguna protección constitucional contra la presión fiscal global que tiene la nación, las provincias y los municipios, teniendo en cuenta de que el bolsillo es uno solo, como vos bien decís. No hay ninguna protección que diga, bueno, a ver, cuando supera lo que tiene que poner a la nación, a las provincias y al municipio un contribuyente, ¿cuándo se considera confiscatoria? Lo que hay que hacer es un análisis de impuestos por impuestos. Entonces, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario, ¿cuándo puede ser confiscatorio? Bueno, si de alguna manera el impuesto ha tenido un alza excesivo, ¿sí? Y que come una parte importante del patrimonio ese impuesto, el caso da para pelear por ese impuesto la confiscatoriedad, además teniendo en cuenta que, como dije antes, también paga bienes personales. Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que son juzgados diferentes. Uno es el litigio en el juzgado provincial y a nivel nacional el otro es el litigio en juzgados nacionales. Entonces, digo, no hay un análisis de confiscatoriedad global, y debería haberlo, porque el bolsillo es uno solo. Claro. Pero por ejemplo, en el impuesto a la riqueza, ¿sí? Que ya hay algunos fallos favorables al contribuyente, se vio con claridad de que el impuesto absorbía una parte sustancial de la renta, y en ese caso es confiscatorio. ¿Cuándo pasa a ser confiscatorio? Cuando el impuesto absorbe más del 23% de la renta que genera ese bien, ¿sí?
En el impuesto inmobiliario normalmente son inmuebles que uno lo usa como casa particular, pero en los inmuebles rurales sí se puede ver con más facilidad la confiscatoriedad. Pero bueno, yo creo que razones para litigar sobran. El problema es el proceso judicial donde no existe un efecto suspensivo. Gracias, César, por la comunicación. César Litvin, quien hablaba.